Antes de empezar, rápidamente, desde la última vez he estado actualizando un poco la UI de la aplicación porque era horrible y me estaba empezando a poner demasiado nervioso. La funcionalidad es esencialmente la misma. Podemos crear tareas. Pero ahora lo vemos un poco más bonito. La duración aparece aquí con una fuente un poco diferente. Los botones los he movido aquí. Podemos seguir chequeando haciendo clic. Y el pop-up para editar las propiedades, pues ahora sale centrado. Y bueno, digamos que es un poco más vistoso dentro de que es algo muy normalito. Entonces, para hoy quiero hacer dos cosas. Una consiste en lo siguiente. La manera en la que tengo pensado utilizar esta herramienta, para mí es muy importante que se pueda utilizar de manera rápida, sencilla y sin tener que dar a muchos botones. De hecho, lo que tengo pensado en algún momento es que, de alguna manera, visitando una URL con parámetros, pues la tarea se cree de manera automática, pero bueno, eso más adelante. Lo que quiero hacer ahora es poder añadir una tarea con la duración de manera muy sencilla. Es decir, si yo tengo una tarea que consiste en enviar un mail que me va a llevar 5 minutos, pues va a ser un poco coñazo que, como se crea por defecto con 30 minutos, pues tener que poner eso y luego venir aquí y luego cambiar a esto a 5 y demás. Entonces, lo que me gustaría hacer es que dentro del texto que ponemos aquí con la nueva tarea, si ponemos una, voy a llamarlo sintaxis, pero al final es si ponemos una pequeña pieza de texto que encaje con un patrón, procesarlo y utilizarlo como input para poner el tiempo de la tarea. Es decir, mucho más fácil. Si yo digo tarea 6, 7 minutos, lo que quiero es que esto se procese como la duración y que me la ponga directamente como la duración inicial. Eso es una de las primeras cosas que quiero hacer hoy. La otra es empezar a dejar esta vista un poco más bonita, porque ahora mismo pues no sirve para lo que tengo en mente. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a, de hecho, apuntar aquí las tareas que tenemos que hacer hoy. ¿Por qué no me aparece aquí esto? Vamos a borrar todo. Así que, tarea número 1. Parser de duración. Tarea número 2. Diseñar vista del calendario. Tarea número 3. Empezar a implementar perdón, al final no he borrado esto, con lo cual no me va a salir de nada. Decía, crear parser para duración, diseñar vista de calendario y empezar a implementar esa vista. Oh, interesting. Bueno, habría que truncar ahí ese texto para que no aparezca. Lo dejamos como ejercicio para otro día y de momento
reducimos el título. Entonces, crear el parser, yo diría que podría estar a lo mejor en 15 minutillos. El diseñar la vista de calendario, tengo algunas ideas, tampoco debería ser muchísimo tiempo. Crear un pequeño mock de lo que queremos hacer e implementarlo, pues hombre, obviamente va a llevar un tiempo. Vamos a dejarlo, si más o menos el stream debería ser 1 hora, pues tenemos 20, 50, vamos a poner aquí 40 minutos, lo que dé tiempo. Estas son nuestras tareas para hoy y lo vamos a hacer scheduling por orden. Y ese sería el horario en el que más o menos, si lo seguimos, cumpliríamos nuestros objetivos. Vale, pues vamos a empezar por lo primero. Crear un parser para la duración. Vamos a empezar por de dónde llega el texto del título de la tarea. TaskView es un elemento, con lo cual esto no es. TaskListContainer es quien contiene la lista de tareas y el new task input, que es el que nos permite crear tareas nuevas. Tenemos un text field, tenemos el botón de add y cuando escribimos el texto y luego pulsamos enter o le damos el botón de add, se llama a add item. Ese add item está ligado al onAdd property del new task input, que recibe el texto como, bueno, recibe un objeto data que tiene un valor texta. Supongo que porque en algún momento pensé que a lo mejor eso podría devolver algo más complejo. No tiene pinta, así que vamos a refactorizar eso para dejarlo un poco más sencillo. Aquí directamente, en vez de enviar un objeto, vamos a devolver el texto tal cual. Y a esto vamos a renomarlo como title. Haríamos eso. Y esto debería funcionar. Ahora nos vamos al TaskListContainer. Y esto directamente es el title y lo pasaríamos aquí. Qué maravilla cuando damos el nombre adecuado a las variables. Qué bien y qué facilito queda para luego pasarlo como un objeto con directamente el nombre del atributo. Vale, esto no hemos hecho nada, solamente un pequeño refactor, todo debería estar bien. Y lo está, qué maravilla. Vale, entonces, aquí se está invocando a dispatch y se está enviando una acción contra el estado global, que es este add task. Esas acciones se llevan a cabo por el, bueno, no por el task reducer, sino por el lane reducer. Aquí tenemos la acción de añadir una tarea en la que nos llega un task div y este objeto, bueno, como podemos actualizar diferentes elementos de la tarea, tiene todos los atributos de la misma. Cuando se crea una nueva, lo único que nos llega es el title, al menos de momento. Entonces lo que necesitamos es cuando
se está creando la tarea, que está aquí. Vemos que bueno, se pone por defecto el título al vacío, pero realmente con el título que nos llega del input se sobrescribe aquí y ese es el título que vale. Entonces lo que necesitamos es en esta acción parsear el título y si encontramos un patrón que se corresponda con la definición de la duración, pues lo cogemos y lo parseamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? En principio, cuando se crea una tarea, el título debería estar definido. Así que lo que podemos tener es alguna función un tanto genérica que reciba el título y nos devuelva propiedades de la tarea. Es decir, algo como y de hecho esto nos puede devolver otro taskdiff. Inicialmente, esto solamente nos va a devolver el título. Y ahora vemos cómo parsearlo para sacar más datos. Entonces, cuando creamos la tarea, lo que podemos hacer aquí es, además de poner los atributos que nos llega desde la creación, añadir como extra los que podamos extraer del título. Bueno, digamos que sí, que por precedencia, cualquier cosa que nos venga en el título debería tener menos precedencia que lo que quiera que nos venga en el objeto de creación. Vale. Entonces, ahora necesitamos parsear ese título y ver si hay algún tipo de expresión de la que queramos obtener un dato. Entonces, vamos a empezar por algo muy sencillo y vamos a utilizar una herramienta odiada por muchos, pero súper útil, que son las expresiones regulares. Hay una paginita en donde esto se ve muy bien. Bueno, una expresión regular es un poco difícil de explicar. Casi más fácil verlo que explicarlo. Por ejemplo, si lo que estamos pensando es, para empezar por algo muy sencillo, que podemos esperar que en el título de una tarea su duración nos venga especificada al final del título. Algo como lo que pongo aquí, tarea 1, 5 minutos. Lo que necesitamos es una expresión regular que nos machee estos 5 minutos. Entonces, la manera en la que se puede hacer esto es esperamos que haya un número del 1 al 9, al menos tiene que haber un número, y luego las letras literales min, de minutos. Entonces, como vemos, aquí ya nos está macheando los 5 minutos. Si queremos forzar a que esto sea el final de la línea, si no recuerdo mal, esto se hacía con el dólar. Sí.
Y así siempre nos aseguramos de que está al final. Es decir, si por ejemplo hiciéramos em, 2 minutos, 5 minutos, si quitamos el dólar, nos macharía las dos. Porque no tenemos el simbolito del dólar al final. Vale, ¿qué más? ¿Cómo más podríamos hacer esto? Bueno, cuando estaba haciendo eso, me he dado cuenta de que quizá si ponemos también sin espacio, pues eso, conviene machearlo para que sea un poco más flexible. Entonces, si no recuerdo mal, si hacemos con un espacio genérico y aquí ponemos una interrogación, vale, hacemos que el espacio sea opcional. De hecho, si por ejemplo quisiéramos hacer algo así, quizá entonces lo que hay que poner aquí es una estrella. Eso es. Vale. Tenemos la expresión que nos machea y ahora, bueno, como veis, aquí nos va sacando cómo va macheando cada una de las posibilidades, pero realmente hay dos cosas que nos interesan. Una, detectar que el patrón está en el título y dos, sacar cuál es el valor de la duración. O sea, no nos vale de nada saber que pone 5 minutos, lo que realmente necesitamos es sacar el 5. Entonces al final eso se hace con grupos. Tendríamos aquí 2 grupos. De hecho, quizá con uno solo lo podemos arreglar. El match completo es el string con el patrón completo y luego en el grupo 1 tenemos el valor de la duración, que podríamos cogerlo directamente desde TypeScript y pasárselo a la creación de la tarea. Vale, pues vamos a copiar esto y vamos a implementarlo. Esto tenía... A ver... Vale. Con una i hacemos que esto sea case insensitive. Es decir, si ponemos tarea 7, 5 minutos y lo ponemos en mayúscula y marcamos aquí que esto sea insensitive, también nos lo machearía. Así tenemos un poquito más de flexibilidad. Ok. Ejecutamos la expresión regular contra el título. Y siempre me olvido cuál es la sintaxis exacta de esto. Vamos a comprobarlo rápidamente.
O sea, me devuelve un array en el que el primer elemento es el match completo y luego empieza a devolver los grupos. Eso quiere decir que si duration match length es mayor de 1, quiere decir que al menos tendríamos... Oh. Si duration match existe primero, porque si no hay ningún tipo de match devuelve null, y si además el length es mayor que 1, entonces la duración sería duration match... Un segundo. De hecho, podemos hacer algo un poco más elegante. Sacaríamos la duración de esa manera. Y podríamos hacer un return de title duration. Ah, bueno, claro, tenemos que parsear el valor, porque nos llega como un string. Ok. Pues vamos a probar. Si yo ahora creo una tarea y pongo el tiempo, vale, me pone los 20 minutos, pero, claro, no me ha borrado del título la duración, lo cual tiene sentido porque no hemos hecho nada al respecto. Entonces, lo que sucede aquí es que el título se modifica. Entonces, para quitarlo, lo que podemos hacer es utilizar el resultado global del match bueno, complete match, yo qué sé. Y el título debería ser el substring empezando desde substring 1 y el index final, sabiendo que esto está al final, tendría que ser el length del title menos el length del match. Vamos a ver.
Tiene sentido. Algo tendría que haber hecho, por mínimo que fuera. Ah, bueno, claro. No, porque conforme lo hemos planteado, tiene precedencia el título que viene en el div. Con lo cual sí que tendríamos que darle preferencia a esto. Bueno, de momento. Vale. No he guardado. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, ahora sí. Vale, esto no es un... Esto tendría que ser un 0. Y esto quizá tenga que tener un -1. Vamos a verlo. Esto lo suyo es tener aquí un unit test que realmente te asegure de que esto va a funcionar. Lo único que estamos siendo un poco salvajes aquí. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra primera tarea completada. Y antes de lo esperado. Vale. Siguiente paso. Vamos a darle una vueltecita a este componente. Vale. Vamos a pasar a dibujarlo. Vale, lo que quiero es un visionado de las tareas y de cuánto tiempo van a llevar y cómo voy con respecto al tiempo que tengo. Al final lo que quiero es algo que me ayude a darme cuenta de que estoy utilizando demasiado tiempo en una tarea y que me empuje un poco, pues eso, a cerrarla. De no marear y pasar a lo siguiente lo antes posible. Entonces, al final, lo que tengo en mente es realmente, pues, un calendario con una apariencia, en realidad, bastante parecida a cualquier cosa que nos podamos encontrar en otras herramientas, como Google Calendar o Outlook. Porque tal y como yo me organizo normalmente es en slots de 30 minutos. Con lo cual sí que me gustaría ver esos slots reflejados de alguna manera. ¿No? En plan, pues son slots de las 8:30, slot de las 9, slot de las 9:30, slot de las 10. Y aquí tener las tareas y que si hay varias, pues que aparezcan todas dentro del slot. Y además tener aquí algún tipo de indicador de la hora que es. Y que me diga si voy bien o no. A simple vista. O sea, al final, como yo me imagino esto es... yo suelo trabajar con 2 monitores. En uno tengo pues la pantalla principal, el navegador, el ID. Y en el otro tengo cosas más secundarias, ¿no? Como el correo, Slack. Entonces, me gustaría tener esta vista en ese segundo monitor de apoyo y siempre tenerlo a la vista para que de vez en cuando, pues eso, recordarme cómo voy.
Porque como lo hago ahora mismo, realmente es con una hoja física. Entonces, con esa hoja física que tengo a mi lado, siempre puedo mirar cómo voy de un vistazo. Entonces, me gustaría mantener eso y que la aplicación estuviera siempre a la vista. Por eso lo de poner el indicador de la hora, porque debería irse actualizando conforme pasa el tiempo. Vale, entonces, esta es la idea general. Lo que estoy pensando es que si hacemos zoom a un slot de 30 minutos, quizá colocar las tareas de manera horizontal no es lo mejor, porque esta línea roja va a avanzar de manera errónea, ¿no? O sea, realmente, idealmente, si esto tiene un tamaño de 30 minutos, y yo tengo una tarea que dura 5, pues esto debería, de manera proporcional, ocupar ese espacio, ¿no? O sea, si estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios y dura 5 minutos, pues me gustaría que la tarea más o menos marcar ese tiempo. Y si dura 20, que también abarque ese espacio. Y si dura 4 horas, pues igual, que se extienda a otros slots. Lo cual me hace pensar que habrá que dividir esto en componentes en columna que tendrán que irse relacionando. Es decir, al final, porque algunas de estas tareas pueden saltar de un slot a otro, lo suyo es tener este componente hacia un lado, ¿no? En el que renderizamos los slots y luego aquí poner también en columnas las tareas e ir ocupando espacio de manera proporcional a lo que duran. Sí, yo creo que tiene sentido. Y luego, sí que me gustaría añadir, igual que ahora mismo podemos editar las tareas en el otro componente, aquí también necesitamos algo que nos permita hacer check. No sé si editar. No, quizá no. Quizá lo que necesitamos solamente es hacer check y luego algo para devolverlo de vuelta a la lista de to-dos, ¿no? Porque, pues eso, por lo que sea decidimos que no lo vamos a hacer, que no lo vamos a hacer hoy. Necesitamos un botoncito para sacarlo de ahí. Y supongo que eso, de manera automática, reajustaría el resto de tareas. Vale, aquí hay bastantes cositas, así que vamos a empezar por algo sencillo, que va a ser esta parte de aquí, ¿no? Vamos a intentar renderizar esa vista de los slots y del tiempo. Vamos a empezar por ahí. Vale. Vamos a crear un archivo nuevo dentro del calendario. Vamos a llamarlo
timetable. No sé si significa en inglés lo que creo que significa, pero de momento nos vale. Y esto no va a estar conectado al estado global, con lo cual le ponemos como sufijo view. Vamos a crear ya veremos qué props tiene. En principio no va a tener interactividad, con lo cual no necesitamos definir un estado. Y vamos a devolver algo vacío. Y vamos a configurar esto en nuestra vista de debug. Aquí ayer teníamos el Task Editor View, que aquí es donde he estado modificando la apariencia hace un rato. Ya no queremos tener el Task Editor View, ahora queremos tener el Timetable View, que de momento no tiene nada. Vale. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a pasar como props el tiempo o la hora cuando queremos que esto empiece. Estoy pensando cómo expresar eso. Bueno, vamos a empezar por algo sencillo. Simplemente el número de la hora. Y cuántos slots queremos poner. Vamos a utilizar un grid. Y vamos a generar los slots. Aquí tenemos que hacer un bucle. Estoy pensando cómo podemos hacer un for each. Bueno, supongo que lo que podemos hacer es generar primero las horas. Vamos a poner un array.
Oh. Vaya, bueno. Un pequeño bug que pensaba que se había solucionado en Webstone relacionado con el tick hacia atrás. Cuando le doy una vez y luego escribo una letra, me lo pone, pero cuando luego le doy una vez y hago espacio, me lo borra. Esto no estaba pasando ayer. Justo hoy he actualizado. Bueno, podemos hacerlo con concatenación de strings de siempre. Vale. Current hour is hour. Bueno, vamos a hacer al revés. Y aquí lo que queremos es tener un string con la hora actual más 2 puntos más si es o'clock nos añade 2 ceros, si es en punto, y si no nos añade 30 minutos. Y ahora if, bueno, si es o'clock, bueno, mejor dicho, si no es o'clock, sumamos una hora y en cualquier caso siempre negamos, repetimos. Esto debería generarnos las horas para todos los slots. Vamos a probarlo. Slot times map. Y vamos a poner aquí un grid, que es un item, y que dentro nos pinta el slot time. Esto sería un container. Y ahora necesitamos pasarle las progs a esto. La hora a la que empieza va a ser, por ejemplo, a las 8. Y le vamos a poner... Bueno, digamos que son 8 horas de trabajo, con lo cual 8 por 2, 16. Ok. Ahí lo tenemos. Para verlo un poco más claro. Bueno, sí, claro, sí. Son 8 horas, desde las 8 hasta las 4. Vale, tiene sentido. Vale. Ahora, lo que necesitamos es dibujar las tareas en la columna... Bueno, es un poco más complicado, ¿no? Porque al final lo que queremos es que este height dependa... Bueno, lo podríamos hacer fijo, es que claro. Podemos hacer varias cosas. Es que esto se puede complicar mucho muy rápido. A lo mejor podemos simplificar algunas cosas, añadir algunas restricciones para tener una primera versión más sencilla.
Por ejemplo, si asumimos o si restringimos que las tareas tengan que durar como mínimo 5 minutos, lo que sucedería es que solamente nos cabrían 6 tareas como máximo en cada slot. Y con el height adecuado, eso no sería un problema para visualizarlo. O sea, lo que me preocupa es tener un montón de tareas de un minuto una tras otra y que no se puedan representar, ¿no? Tener 30 tareas en un slot de 30 minutos pues no sería muy visible. A ver, podríamos hacer eso y así tendríamos siempre un height fijo para la tarea que podríamos multiplicar a proporción. Vale, vamos a intentar eso. Teniendo el height de 100 píxeles. Bueno, deja que ponga primero aquí algo para... Vamos a darle un colorcito de background a esto. De momento, algo un poco llamativo para que esté claro cuál es la caja del componente. Bueno, a lo mejor eso va a ser demasiado llamativo. Vale, puede valer. Entonces, tenemos este grid container para la lista de horas. Ya necesitamos otro en paralelo para la lista de tareas. Entonces este queremos que ocupe un espacio del grid y este, bueno, esto tiene que tener item, que este ocupe el resto. Vale. Bueno, vamos a darle uno más. Bueno. Too much. Bueno, ya lo reajustaremos cuando tengamos todo funcionando. Y ahora, necesitamos recibir una lista de tareas como parte de las props. Estoy pensando si deberíamos tener algo así.
que nos da toda la información, pero que a la vez acopla este componente con el modelo, o si deberíamos tener algo interno, una representación interna de las tareas, para que no, en la que solamente definamos los atributos que necesitamos para renderizarla. Yo creo que vamos a tirar por ahí de momento. Nos hace falta el título, nos hace falta la duración y nos hace falta la fecha en la que está. Que de momento lo estamos representando como un string. Esto es una fecha completa en formato ISO, que de hecho lo puedo enseñar. Que se verá un poco pequeño, pero si nos vamos a las tareas, esta es la pinta que tiene una fecha Entonces habría que convertir eso. O sea, aquí hay dos opciones. O le pasamos la fecha tal cual, o se la pasamos con una representación relativa con respecto a la hora que es. Es que esto seguramente al final tenga que ser más dinámico y que no sea una prop, sino que esté basado en la hora actual. Y que a partir de esa hora actual pues le reste X para poder ver el calendario de manera... O sea, ver la parte anterior del calendario y a la que le sume X. Bueno, el slot count supongo que se podría mantener tal cual. Bueno, vamos a asumir que le llega el schedulat porque es lo que tenemos. Y si luego hay algún tipo de proceso que hagamos aquí que se puede extraer hacia el container, lo sacamos. Pero bueno, de momento para empezar con el componente nos vale. Entonces, bueno, tenemos que marcar las dos interfaces como export para que se puedan referenciar en quien utilice esto. De momento, en la debug view vamos a pasarle, por ejemplo, un par de tareas. Vamos a cambiar este valor. Y otra más. Tarea 2, esta que dure, por ejemplo, 35 minutos.
Y como, claro, esto siempre va a haber que hacerlo con horario relativo a la hora que es. Entonces hoy estamos a 8 de abril. Vamos a poner que esto empieza a las 9. Y esto, si hemos utilizado la UI y el algoritmo automático ha funcionado, la debería poner... no, hay 5. Una tras otra. Ok. Esto... ¿Por qué dice error? Porque se le ha ido la pinza. No, timetable. Vale, ya nos están llegando 2 tareas ahora. Vamos a hacer... primero una aproximación para ver algo. Aunque bueno, en el test las hemos puesto en orden, realmente nos podrían llegar fuera de orden. Así que vamos a ordenarlas por tiempo. Lo podemos hacer con un local compare de la fecha. Y de momento vamos a dibujarlas tal cual. Esto sería un ítem. Vamos a ponerle dentro el título de la tarea. Y ahí las tenemos. Ahora, hay que colocarlas. Vamos a hacer una cosa para que se vea más claro. Vamos a poner también la fecha. Ahora hay que colocarlas proporcionalmente a donde deberían, ¿no? Estas es a las 9 en punto, con lo cual debería estar aquí. Y esta es... hay 5, con lo cual debería estar un poco más abajo. Entonces, esto quizá... bueno, hay 2 cosas. Una es la posición y otra es cómo de alto es la tarea. Vamos a empezar por alto, puesto que debería ser un poco más sencillo. Vamos a darle primero a esto color, para ver hasta dónde llega la caja. Algo así. Entonces ahora, con height, podemos hacer que esto sea más grande o pequeño. El height tiene que ser a proporción de la duración. Entonces, si hemos dicho que 30 minutos son 100 píxeles, al final es sacar la cuenta. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos... task
Duration. Habría que dividir esto entre 30 minutos. Y luego multiplicarlo por los 100 píxeles que mide los 30 minutos. ¿Vale? Vamos a ponerle a esto un bordecito para que se vea mejor. Vamos a copiar este. Vamos a darle otro color. No se ve nada. Un poco más oscuro. Ok. Vale, ya tenemos las cajitas con el tamaño que deberían tener. Y ahora lo que hay que hacer es cambiar su top, porque claro, esto lo podemos hacer con posiciones CSS. Entonces, si por ejemplo tenemos aquí top 10%, claro, no me las mueve porque seguramente el grid lo está impidiendo. Vale. Pero hay otra cosa que podemos hacer que no implica tener el offset de las posiciones. Igualmente, como hemos puesto aquí estas cajitas y con la duración hemos calculado cuál es el height, lo que podemos hacer es poner contenedores vacíos en los espacios en los que no haya nada. Entonces, por el simple hecho de tener esos espacios en medio, todo debería colocarse donde le corresponde. Entonces ahora es cuestión de calcular a partir de esta lista de tareas qué slots quedan vacíos y luego crearlos aquí. Sí, sí. Es lo más sencillo y lo más fácil. Vale, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos la lista de tareas con esta fecha y tenemos la fecha actual, bueno, o la fecha donde se supone que se inicia esto. Entonces, lo podríamos hacer con la librería que estamos utilizando para manejar fechas. A ver. Tenemos el concepto de intervalo. Quizá esto nos podría valer. Devuelve un intervalo representando los espacios de tiempo en los que no hay un overlap. Ok.
entiendo que esto es una lista de intervalos, ¿no? Return an interval representing the span of time in this interval that doesn't overlap. Ni. Bueno, creo que esto va a llevar darle una vuelta un poco más tranquila. No sé hasta qué punto merece la pena hacer esto como parte del stream. Pero bueno, la idea está clara. Al final es un poco resolver ese algoritmo y utilizarlo para crear esos huecos. Así que bueno, realmente hemos avanzado más de lo que había pensado hoy. Y bueno, trabajaré en ese algoritmo para solucionarlo y veremos cómo continuar. Bueno, supongo que el siguiente paso será integrar esta vista con el resto de la aplicación y luego después dejarla bonita. Pero por hoy no está mal. Así que aquí lo dejamos.